Bueno, hola, hola con todos, con todas, buenas noches, buenas tardes, más bien buenas noches en Alemania. Bienvenidos, bienvenidas a este primer encuentro de esa serie que se llama Voces Migrantes. Estamos muy felices de tener acá en esa serie a Martín. Tal vez algunos ya lo conozcan. Martín tiene un canal de YouTube. Él comparte sobre su vida como migrante en Alemania. Su canal se llama El Jardín de Martín, ¿cierto? Y bueno, estamos organizando esa serie, parte de Preintegración Perú y Bolivia del Goethe-Institut Lima. Ese proyecto ofrece asesorías, eventos de forma gratuita a personas de Perú y de Bolivia que desean venir a Alemania. Por si les interese una asesoría, por ejemplo, o otras charlas más, siempre sería necesario de llenar el formulario de registro. Como trabajamos con fondos del gobierno, nos piden esa documentación, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a entrar al evento de hoy. Como ya la ven, hoy tenemos una invitada que se llama Cheryl. Estamos muy felices de poder recibirla hoy para ese evento. Bueno, esos encuentros tienen el objetivo de informar, motivar y proporcionar información de primera mano desde personas peruanas, bolivianas que han hecho ese camino. Así que estoy segura que tenga mucha utilidad para muchas personas y siempre pueden hacer sus preguntas. También vamos a tener un espacio al final. Bueno, ahora voy a dirigir la palabra a Martín, que va a llevar a cabo esa charla de hoy, esa entrevista, y muchas gracias por estar acá. Gracias, Larisa. Buenas noches por acá a todos. No sé de dónde estarán viendo los que se han conectado o los que estén viendo esta entrevista en diferido, porque esto va a quedar grabado y posteado. Entiendo que en Perú deben ser 6 horas menos que acá son las 11 de la noche y estamos, Cheryl y yo, muy contentos de poder encontrarnos para hablar sobre este tema. Yo voy a cumplir el rol de entrevistador, moderador. La que nos va a dar el contenido importante es Cheryl, que nos va a contar sobre cómo ser odontólogo, odontóloga, se dice odontólogo, ¿no? Para los dos, en Alemania. Y les ruego a los que están conectados que vayan dejando sus preguntas en el chat, o no sé en dónde las pueden dejar, creo que hay un chat, ¿cierto? Yo lo voy a abrir acá, lo voy a poner acá al costado, porque yo tengo una lista de preguntas que le voy a ir haciendo a Cheryl, pero no quiero perderme las preguntas de ustedes. Así que, pues empezamos. Antes de darle la palabra a Cheryl, quiero muy rápidamente explicar la estructura que voy a utilizar. Un segundo, voy a quitar esto. Ya. Voy a explicar la estructura que vamos a utilizar, que es, primero voy a preguntarle a Cheryl en qué está, o sea, un poco sobre el presente, y luego voy a intentar retroceder a los inicios, ¿no? Como si fuese una película, ¿saben? O sea, como que primero el spoiler de en qué está ahora, dónde está trabajando, qué está haciendo, qué ha logrado, y luego vamos a ir al inicio para ir recorriendo todo su camino y saber cómo llegó hasta ahí y qué obstáculos tuvo que atravesar, y ahí pueden hacer todo tipo de preguntas, si es verdad, tal cosa sobre el idioma, tal cosa sobre el temas laborales, todas las preguntas que puedan las pueden dejar en el chat. Ahora sí, ¿cómo estás, Cheryl? Y de frente, para no perder tiempo, no sé si te puedes presentar, contar de dónde eres. Acá hay muchos peruanos, puedes contar no solamente que eres de Perú, sino de qué parte de Perú, cómo era tu vida antes y qué estás haciendo ahora en Alemania, sobre todo como odontóloga, ¿no? Muy bien, buenas noches con todos. Acá ya son las 11 de la noche y muchísimas gracias primero por la invitación. Y empecemos. Pues yo soy Sheryl Arotoma, algunos de ustedes ya me conocen, soy dentista peruana, actualmente trabajo como odontóloga en Alemania. Soy de Lima, del distrito de San Juan de Miraflores. Ese fue el último distrito en el que viví y yo estoy en Lima, en Alemania ya desde hace 7 años casi. Y eso sería la introducción por mi parte. Estudié odontología en la Universidad San Martín de Porres y decidí viajar a la edad de 22 años. Ujú, ujú. Hay muchas personas que van a querer
antes que cualquier pregunta, resolver, para muchos es la más importante. ¿Cuánto gana un odontólogo en Alemania? Si se puede saber más o menos, ¿no? Y de ahí podemos ir Sí, partiendo, regresando a tu historia para saber cómo llegaste hasta ahí, ¿no? perfecto. Yo voy respondiendo, tú me vas diciendo. Sí. Pues un odontólogo en realidad depende. Depende si me dices cuánto gana un odontólogo que ya homologó y que ya cumplió con el tiempo del assistant site, que después vamos a explicar qué es este tiempito. Un odontólogo que ya culminó con todo lo que tiene que hacerse, y ya está trabajando tal cual como dentista y con todas las responsabilidades que eso conlleva, empieza a ganar de 4.500 hasta 6.000 al inicio. Esto es como un sueldo base fijo, todavía sin descontar lo que son los impuestos. Descontando los impuestos es menos. Y adicionalmente en Alemania se gana un sueldo base y adicionalmente un Umsatzbeteiligung, que es un Como, porcentaje por tratamiento a partir de ah, cierta cantidad. ujú, Entonces, exactamente no podría decirte cuánto se gana, pero el sueldo base mm. 4.500 a 6.000. Digamos que una persona que logra empezar a trabajar como odontólogo en Alemania, eh, en teoría debería ganar eso y con perspectiva hacia arriba, o sea, hacer carrera, ganar más adelante, pero digamos, ese sería un salario, para un odontólogo que recién empieza. Cuando culminas el assistant site. Lo que pasa es que así muy a grosso modo, el odontólogo alemán termina la universidad y después tiene que hacer un periodo de 2 años que se llama assistant site, en el que Ya, tiene que trabajar para alguien más. como Todavía asistente, no puede claro. fundar su propia praxis ni nada. Y después de esos 2 años ya puede poner su propio consultorio y ya gana más. Pero también puedes trabajar como odontólogo para otro odontólogo o para un Claro, estudio de... a eso se le llama el assistant site. Ah, ok, No estás como un asistente dental, eres dentista, pero bajo el comando de un ok. dentista que ya Y tiene más experiencia. ya para salirnos del tema dinero, que seguramente van a tener muchas preguntas sobre eso, el asistente, el assistant site, o sea, el tiempo de asistencia donde ya eres odontólogo, pero estás trabajando como asistente o odontólogo de otro odontólogo, o sea, para un estudio de odontología o un consultorio de odontología, ¿el salario es mucho menos o también más o menos No, cuánto es? es cierto, es menor y depende en realidad en qué región de Alemania estás. Mm, Porque claro, hay regiones en las que vas a ganar 2.500 euros. A veces también te dan la posibilidad de ya ganar también, aparte de los 2.500 el porcentaje por tratamiento, pero no es en todas las regiones y depende mucho de cómo tú hagas el contrato con el empleador. ujú, Entonces, pero puede ser de 2.500 a tres mil mm, quinientos o un poco más. ok, Depende de la región, porque no ganas lo mismo en claro, Baviera, que por aquí por donde nosotros estamos, Renania del Norte. claro. Solamente para hacer un pequeño aporte, para los que recién están como empapándose del tema de la vida en Alemania, Alemania funciona un poco como los Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Como por estados, ¿no? Acá se le llama como Bundesländer, ¿no? Como estados federales, ¿no? No sé cómo sería la traducción en español. Y cada estado tiene como sus propias reglas. Entonces, muchas veces las profesiones, los salarios están establecidos para un estado, con un monto y para otro estado con otro monto, ¿no? Y el otro aporte que quería hacer es que, lo que te descuentan en realidad son seguros y, perdón, impuestos y seguros. Impuestos y seguros, o sea, es decir, eh, seguro médico también te lo descuentan, ¿no? El seguro, para la televisión y todos los, seguros que tienen los alemanes, te los descuentan, de tu salario, que llega a ser como un 40%, ¿no? Esta información es importante porque uno escucha, 4.000 euros, pero descuéntale el 40%, es mucho dinero, ¿no? Que se te va y al final te llega, em, un poco más de la mitad nomás, ¿no? Al bolsillo, ¿no? Exacto, exacto. También a lo que ganas adicionalmente por tratamiento, a eso también se le descuenta. También Todo se lo les que ingreses cuenta. hay que darle Mm, una cantidad, pero sin embargo me atrevería a decir que aún así se tiene una buena calidad de vida con lo que se gana. mm.
Claro, además en Alemania hay muchos servicios públicos que son de buena calidad, que ya están pagados con esos impuestos, sobre todo haciendo la comparación con Perú y Bolivia, a quien está dirigido este video, ¿no? La educación y la salud está cubierta. Digamos que en Perú, el dinero que te llega a tu bolsillo tienes que reservar para salud, acá no es así, ¿no? Y para educación de tus hijos, acá no es así. Em, Vayamos al inicio. ¿Cómo si se te ocurrió la idea de emigrar a Alemania? Tú estabas estudiando odontología en la Universidad de San Martín. ¿Dónde apareció Alemania? ¿Qué te motivó? ¿Qué te hizo abrir los ojos? ¿O tú siempre has sido así de lanzarte a algo desconocido o ya conocías? Cuéntanos un poco sobre eso. Pues fue en realidad, siempre quise salir al extranjero, eso es cierto. Sin embargo, ya en el último año de la carrera, y bueno, no sé cuál será el público ahorita que nos está escuchando, si son jóvenes o no, pero normalmente en el último año de la carrera es donde uno ya se empieza a preguntar, ok, ¿ahora qué voy a hacer después de que termine la profesión? Y es ahí donde empecé yo también a pensar, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y fueron muchos los factores que influyeron en esta decisión. El factor económico siempre está Ujú, presente, que yo sabía que saliendo, bueno, no estaba 100% segura, tengo ujú, que ser honesta, pero yo ya tenía una idea que saliendo al extranjero iba a lograr más rápido mis metas que quedándome en Perú, ujú. pero eso era únicamente mi experiencia personal. Y el otro factor era que, claro, yo siempre quise viajar y combiné los dos y pues empecé a buscar países a los que yo quizás podría emigrar, que serían interesantes para mí. Honestamente, no había escuchado, o sea, había escuchado de Alemania únicamente por el fútbol, pero no era que realmente sabía, hoy cómo es Alemania, o sea, no tenía ni idea. Mm, Empecé simplemente a averiguar programas, visas en internet, que hay mucha información, y me salieron muchos los videos de Au Pair, mm, y en YouTube en ese tiempo y empecé a ver los países donde se podía hacer au pair y uno de ellos era Alemania y fue poco a poco que fue tomando forma, me fui informando más en internet y la hermana de mi mejor amiga en ese tiempo pues vive todavía en Alemania, entonces fue como que le pregunté y ahí salió, ¿no? Ahí mm. un poquito la idea. Tal vez alguno no sabe por ahí, pero no sé si puedes muy rápido explicar qué es au pair y cómo fue esa historia. Au pair es, claro, es un programa en el que tú viajas al extranjero como una familia autóctona del país y te quedas con ellos y tienes que trabajar, bueno, trabajar es como que tienes que cuidar a los niños de la familia unas 5 o 6 horas al día, ahorita no recuerdo muy bien, Sí, 6. corrígeme, me parece que son 5 o 6 horas al 6, día. son 6. 6 horas, Mm, 6 horas, y a cambio pues la familia te brinda un techo, te brinda comida claro. y te ayuda también con un cierto porcentaje del pago de los cursos del idioma. Mm, eh, y te da un Taschengeld también, que es una pequeña propina sí. mensual, ahorita no recuerdo, ya no sé cuál será Mm. la tarifa actual, pero pues eso es ser au pair. Entonces me animé mucho, encontré una familia maravillosa, gracias a Dios, tuve mucha suerte y estuve con ellos todo un año cuidando a dos nenas preciosas y hasta ahora tengo contacto con la familia. Y luego de tu año de au pair, que básicamente es venir a hacer como una especie de intercambio cultural y cuidar niños de alguna familia, ¿no? Acá es como un sistema para que las familias puedan trabajar cuando uno tiene hijos pequeños. Luego de tu año de au pair, terminaste ese año, terminaste tu contrato de au pair, ya estabas acá en Alemania, dijiste, ya, ok, logré entrar al país, logré entrar como niñera o como au pair, y ahora sí retomo mi plan de ser odontólogo en Alemania. ¿Qué haces ahí? Porque no Sí, conoces a nadie, no sé si sabías alemán o más o menos. no. Mm, No, bueno, yo para ser au pair te necesitas tener de todas maneras, en ese tiempo me pedían que tenga el certificado del A1 de alemán, esto lo sí. estudié también en Lima, Ujú, en el Instituto Goethe. mm, Entonces estudié ahí el A1, saqué mi certificado, logré venir, me dieron la visa para venir acá como au pair y ya cuando estaba aquí en el país, pues me fui informando también de las siguientes posibles visas que podría yo tramitar, porque pues la visa de au pair es únicamente un año. Y no fue el año, sino fue 4 meses antes de culminar antes de que la visa que expire,
que yo empecé a averiguar, ok, ¿qué puedo hacer ahora? Porque algo que aprendí en Alemania es que todo se hace con tiempo. Y sí, entonces 4 meses antes yo ya estaba averiguando a qué visa podría yo optar. Mm, Sin embargo, en ese momento yo todavía tenía un nivel de alemán B1, a pesar de que ya estaba como que culminando el año, todavía no había alcanzado el nivel B2, que era el que yo necesitaba para empezar con el proceso de homologación de odontóloga. ok. Entonces, como tenía todavía un nivel B1 y necesitaba todavía obtener el certificado B2 y este me iba a tomar más tiempo, opté por buscar visas que no requerían que yo tenga un nivel de alemán B2. Y una de estas visas fue la visa de voluntariado. Ok. Entonces, no fue muy fácil encontrar un puesto para hacer un voluntariado. Me postulé a varios, especialmente aquí en este punto fue digamos, el bache, ¿cómo le podríamos decir? ¿Obstáculo o El obstáculo, exacto, sorry. El obstáculo en este punto fue de que claro, ya termina tu visa de au pair, ya no vas a tener después de este año un hogar, entonces también tienes que buscar dónde te vas a quedar. No Mm, es tan fácil. Te puedes claro. conseguir una visa de voluntariado y te dan un puesto, pero te dicen nosotros no ofrecemos cuartos, tienes que buscarte el cuarto aparte. Entonces, este era el obstáculo más grande porque no encontraba un voluntariado que combine los dos, que me pueda ofrecer un cuarto y que me pueda ofrecer el Mm, puesto. Y buscando, tomó meses. Encontré uno en la clínica de Colonia, que me gustaba mucho, que estaba en Colonia, en la misma ciudad. Sin embargo, ellos tampoco me podían ofrecer un cuarto. Pero es aquí donde hay que ser transparente con todo. Yo conocí a quien ahora es mi esposo a los 8 meses de haber estado en Alemania. mm. Entonces, en ese tiempo estábamos como que de enamorados, conociéndonos. Enamorado. Y él me dijo, bueno, si es que necesitas un lugar, porque estaba a 10 minutos de la clínica de Colonia, me dijo, podrías quedarte acá. Entonces, él me apoyó con eso, él me apoyó Mm, con la dirección para yo poder estar ahí. Entonces, ahí tramité yo la visa de voluntariado. Sin embargo, durante el voluntariado, yo lo hice en el espacio en la clínica de Colonia, pero en el Abteilung de urgencias, mm. en el departamento de urgencias. Pero, Entonces era o sea, voluntariado en odontología o en otra cosa. Nine, No. no existe el voluntariado en odontología. El voluntariado normalmente te lo dan, por ejemplo, para que lo hagas en jardines de niños, para que lo hagas en hospitales, para que lo Anciano. hagas en centros a donde van jóvenes, Jugend, ahorita Sí, no recuerdo bien, sí. pero son distintos, pero en odontología no existe el Mm, voluntariado. mm. Ok, es más social, ¿no? Claro, es un trabajo social, es un trabajo que brindes, pues, ¿no? Sí, es un trabajo social. Entonces, claro, estuve en el voluntariado y yo lo hice en la clínica, en el sector de urgencias, y tenía que yo levantarme a las 4 de la mañana porque tenía que estar ya llegando como a las 5, vestirme y empezar a pasar por todas las salas, funciones vitales, incluso pasaba y daba medicamento, y era un trabajo de verdad. Ahí le gané mucho respeto a las enfermeras, al personal médico en general, porque es un trabajo bastante demandante. Y fue esto también que hizo que a los 3 meses yo decida que ya no podía más con el voluntariado. Mm, Y sí, porque es muy demandante, es muy demandante. Y entonces dije, voy a empezar de una vez con el proceso de homologación. Entonces fue que a los 3 meses de haber empezado con la visa de voluntariado, renuncié y obviamente le informé todo con tiempo a migraciones y le dije pues que iba a renunciar y que quería empezar ya con el proceso de homologación. ujú. Y fue aquí que hice el cambio de visa a la visa de profesiones cualificadas, visa de homologación para profesionales cualificados. Ujú. Esa es la 16. Sí. Ok. Esta visa tiene otros requisitos. ¿Hacemos una pausa o continúo? No, anda por donde tú quieras. Yo, si Ok, veo algo, me voy acordando y te voy preguntando, sí. ok, ok. Entonces ahí empecé con el trámite para la visa 16D, para la homologación para profesionales cualificados. Dentro de esta lista están casi todos los que son del sector médico, Ujú, todos los que requieren quizás pasar por el proceso de homologación, las profesiones reguladas. ujú. Entonces, aquí habían otros requisitos. Uno de esos requisitos
uno de los nuevos obstáculos que se presentaron en ese momento, que por más que yo había ahorrado, para eso tengo que contar también que cuando llegué como au pair, no trabajo únicamente como au pair, sino que también hacía un Nebenbei, que era Mm, limpiando. mm. Entonces, todo ese dinero, obviamente yo también yo limpié oficinas, limpié casas y yo lo ahorraba. Te Pero cachueleabas, el como se dice en Perú. Sí, la verdad es que sí, yo siempre he sido así bien metida y por todo lado he tratado de buscarme la vida. Entonces, claro, entonces ahí, por más que yo había ahorrado y por más que también en el voluntariado lo que se recibe no es mucho, se recibe más o menos 500 euros, me parece, no sé si habrá cambiado actualmente, Ujú, y teniendo en cuenta que yo no estaba pagando renta, entonces yo trataba de ahorrar todo, pero cuando hice el cambio de la visa de voluntariado a la visa de homologación, el obstáculo que se me presentó ya no era que necesitaba presentar una dirección de dónde me estaba quedando, sino que necesitaba presentar una cuenta cerrada con 12.000 euros. En ese tiempo me parece que eran 11.000 euros. Estamos mm, hablando de hace casi 6 años. Y ese fue también un problema, porque ¿quién tiene 11.000 euros así nomás? Una mm, chica de 23 mm, años, ¿no? Entonces, la opción que se me presentó también en ese momento fue que se me dijo que puedes presentar los 12.000 euros, 11.000 euros en una cuenta cerrada o presentas un Verpflichtungserklärung. mm, Ese es un documento, es un aval que te lo hace una persona pues que está viviendo aquí en Alemania y que tiene ingresos. mm, Entonces ahí nuevamente entró a tallar mi ahora esposo, ese entonces enamorado, pobrecito, que me firmó el Verpflichtungserklärung, hizo ese mm, aval y me apoyó con ese documento. mm, Entonces yo con ese documento ya logré poder tramitar la visa y aquí es donde ya empieza el proceso de mm, homologación, saco el ok, certificado B2, junto todos los documentos, los envío y empieza el tiempo de espera para los exámenes mm. y continúo. Hago un pequeño paréntesis para explicar algo que has mencionado que me parece muy interesante. Seguramente muchos van a tener esta pregunta que voy a hacer, es, ¿qué es eso de 12.000 euros? Muchos se pueden asustar, ¿no? Lo explico muy brevemente y seguimos. Em, a ver, hay, existen varias maneras de entrar a Alemania cuando uno quiere irse a vivir, ¿no? Varias visas, ¿no? Las visas al final son como entradas, ¿no? Son como los tickets, como la llave para poder entrar a un país, ¿no? Es el permiso de entrada. Y bueno, hay algunas visas, bueno, todas las visas te exigen que tú demuestres que tienes cómo mantenerte el tiempo que vas a estar, ¿no? Si necesitas una visa de turista, te preguntan, ¿tienes el dinero suficiente para los días que te vas a quedar? Tú dices sí, ¿no? Ya. Por ejemplo, para el au pair, que es esta visa que es para niñera, aunque no es exactamente una niñera, es un programa que se llama Au Pair. No te piden dinero porque saben que hay una familia que te va a mantener el tiempo que estás ahí, ¿no? Tienes techo, comida, transporte, tienes todo asegurado. Ok. Para el voluntariado, no te piden tampoco un dinero porque muchos voluntariados te ofrecen techo, o sea, vienen con hospedaje y hay otros que no, pero te pagan. Entonces, como que, ok, ¿con qué te vas a mantener? Con la propina o el salario que me van a dar, yo me las arreglo, etcétera. Pero hay otras visas, por ejemplo, cuando uno va a ir a estudiar a Alemania, eh, donde el Estado te pregunta, hey, vas a estudiar y no puedes trabajar el tiempo que estás acá. ¿Cómo vas a hacer para vivir? Porque nosotros no queremos una persona que está en Alemania pasando hambre. No queremos una persona que viene y no tiene dinero para comer, ¿no? Eso es un problema. Entonces, para ciertas visas, como sobre todo algunas visas de estudio o lo que tú estabas haciendo, que es preparándote para homologar tu título, te piden algo que se llama cuenta bloqueada, que es una cuenta en el banco donde tú depositas todo el dinero que vas a necesitar durante un año, ¿no? Claro. O sea, lo que yo voy a gastar durante un año en Alemania estudiando o haciendo lo que voy a hacer, lo deposito de arranque, como de una, ¡pum! Y ese dinero se bloquea en la cuenta y voy recibiendo como de a puchitos, se diría en Perú, o sea, de a poquitos me lo van devolviendo. O sea, no es que yo compro algo, no es que yo pago algo, sino que mi bolsa de viajes la pongo desde el inicio
y luego me la van devolviendo de a poquitos. Así el Estado se asegura de que, ok, vas a tener el dinero suficiente para que este año que te vas a quedar acá y no puedes trabajar, tengas como mantenerte. Pero hay una alternativa a eso, porque claro, depositar 11.000 euros, así nomás uno no tiene 11.000 euros, ¿no? Hay una alternativa que es conseguir a alguien que vive en Alemania, que tiene un trabajo y que tiene una residencia y que es estable, que firma un papel que dice, no se preocupen, yo me voy a encargar de ella. Pues no tiene que ser tu novio, puede ser una tía, un tío, un amigo, un pariente, alguien que dice, no se preocupen, esta persona va a vivir en mi casa y yo le voy a dar techo, comida y transporte. Ok, te firman el papel y te ahorraste la necesidad de a ver tu cuenta. No sé si lo expliqué bien. Ahora sí, por favor, sigue. Me parecía importante Fue tal explicarlo, cual. ¿no? Claro, claro, sí, tal cual. Eso fue justamente lo que pasó. Ujú. Entonces, bueno, empecé con el proceso de homologación y es aquí donde yo aplico la visa, no recuerdo, creo, me parece que fue entre noviembre y diciembre. Y en diciembre mismo encuentro prácticas, encuentro la posibilidad de hacer prácticas en un consultorio dental Ok. o una clínica quizás, porque habían ya, son varios consultorios dentro y empiezo a hacer las prácticas y después de como un mes, un poco más de un mes quizás, pues se me ofrece la posibilidad de hacerlo como mini job mientras todavía me estoy preparando para el Ujú. primer examen. Y así es que también voy a las prácticas como 3 meses y hago el mini job y voy aprendiendo el idioma Ok. alemán, pero ya especializado en odontología y llega el primer examen. Aquí voy a explicar un poquito también rápido cómo es el proceso. Tú juntas, dependiendo del estado federal al que tú llegues en Alemania, en cada estado federal, dependiendo también de la ciudad, hay un organismo responsable por el proceso de homologación para odontólogos. Ujú. Entonces, en este caso, yo que vivía en Colonia, el organismo responsable era pues en ese tiempo, el Bezirksregierung en Köln, que ya no existe, pero en ese tiempo estaba ahí, uno iba a dejar los documentos o también los enviabas. Yo fui, dejé, me informé por la página web cuáles eran todos los documentos que se necesitaban, los junté, los fui a dejar y después de un tiempo ellos se toman más o menos entre un mes a veces hasta 3 meses a evaluar todos los documentos y los evalúan, los comparan con la currícula alemana. Entonces ellos dicen, esto es lo que has estudiado en Perú y esto es lo que normalmente se estudia en Alemania. Lo comparan y casi siempre, 99% de las veces, hay un déficit. Mm. Entonces te envían un documento que se llama Defizitbescheid y en este documento te dicen, pues, hemos comparado la currícula y te falta, hemos encontrado un déficit en tal curso. Te invitamos a que hagas primero, te invitamos, hay dos maneras para lograr la homologación. O pasas por un proceso en el que tienes que dar diferentes exámenes, que se llama el Kennisprüfung, o lo haces a través de un perito, un Gutachter. Entonces, para hacerlo a través de un perito, los requisitos son otros. Tienes que traducir todo tu pensum Mm. de la universidad, que termina siendo un libro así y traducirlo cuesta muchísimo dinero, estamos hablando Mm. como 15.000, 17.000 euros, no estoy exagerando, porque son más de 500 páginas que hay que traducir. Un traductor oficial, Entonces, además. con un traductor oficial, y eso tiene un costo alto. Entonces, o lo haces a través de Gutachter, que en el que no tienes que dar exámenes, pero tampoco te aseguras de que el perito vaya a decir que es lo mismo, sino casi siempre te dicen, no, si hay déficit, que los puedes, digamos, son unos huecos en la currícula que puedes rellenar si es que has hecho alguna especialización, algún máster o tienes mucha experiencia en esos, ¿no? En esas especialidades que te faltan. Pero si es que no es el caso, si es que eres un odontólogo como yo lo era en ese momento recién egresada, entonces yo opté por la opción que era dar Ujú. los exámenes de conocimientos. Entonces, después de que te dicen, ok, ya hemos evaluado tu currícula, no es la misma, te dan la opción para que des el primer examen, que es el Fachsprachprüfung, que es un examen del idioma especializado en odontología que dura 1 hora. Y en este examen tienes pues que hablar con un jurado, todos son dentistas, con 3 jurados.
que te hacen diferentes preguntas. Al inicio es como una simulación con un paciente, hablas con el paciente te dice lo que tiene, haces un plan de tratamiento, Ujú. diagnosticas, etcétera. Después viene la segunda parte, que es un examen un poquito, tienes que escribir toda la anamnesia, la historia clínica, y en la tercera parte viene una discusión con un jurado en el que el jurado te dice por qué eligiste este tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso dura más o menos una hora, y si Sí, lo apruebas te dan tu permiso de trabajo como dentista. Te dan ok. permiso de trabajo por 2 años. Tienes estos 2 años para tú empezar a trabajar como dentista, que actualmente a veces no es fácil, también depende de la región. A veces hay regiones donde no vas a encontrar trabajo como dentista porque la mayoría prefiere tener un dentista que ya tiene la aprobación alemana a contratar a alguien que todavía esté en el Mm, proceso. Entonces, claro. a veces toca optar por trabajos como asistente dental. Esa es la realidad. Mm, Bueno, luego de esto te dan el permiso de trabajo. Y tú con el permiso de trabajo tienes 2 años para empezar a trabajar en una clínica dental y empezar a prepararte para los exámenes o para ya dar todos los exámenes que son el Kennisprüfung, y que son 3 exámenes. ujú. Después, entonces yo empecé con mis prácticas, me empecé a preparar, di el examen, el Fachsprachprüfung, me dieron mi permiso de trabajo, y a mitad de año, después de haber empezado con las prácticas, empiezo a trabajar ya como dentista, pero con Ok. permiso de trabajo. Y me empiezo a preparar para el resto de los exámenes, que son tres: un examen escrito, examen oral y examen práctico, pero esos exámenes son más complejos ya. Ok, o sea, ¿pudiste empezar a trabajar en un consultorio dental antes de rendir tus exámenes de homologación? Claro, porque la ley lo permite, porque si pasas el Fachsprachprüfung, el primer examen del idioma técnico, te dan un permiso de trabajo por 2 años, lo Ok, cual también tiene sentido porque cómo te van a, bueno, claro, ¿no? Te piden que pases un examen de conocimientos, que es prácticamente volver a estudiar la odontología en mm, alemán, pero te dan la posibilidad, ok, tienes este permiso de trabajo de 2 años para que lo hagas en un consultorio dental, para que obtengas la experiencia, sí, sí, porque te sí, empapes sí, del sistema, porque tú sabes que aquí en Alemania el sistema de salud es completamente diferente. sí. O sea, a ver si tal vez puedo resumir lo que has contado muy brevemente. Tu camino ha sido, primero viniste como au pair, ¿no? Con el programa para cuidar niños en una familia. Luego se te acabó tu año de au pair, dijiste, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Te metiste a un voluntariado en un hospital. Ahí estuviste haciendo labores sociales, un poco como enfermería, algo así. Y luego de ese tiempo, mientras estabas ahí, dijiste, voy a iniciar el proceso de homologación de mi título, porque sin un título no puedo trabajar como odontóloga en Alemania. Entonces, ahí te chocas con una realidad que es que para homologar el título en Alemania no es, perdón, no es nada fácil y hay dos caminos. Uno es traducir todos los papeles universitarios y como la currícula y no sé, ficheros y todo eso, o dar unos exámenes y aprobarlos. Pero eso tampoco es fácil. De esos exámenes, el primero que das es el del idioma, o sea, alemán para dentistas, y si apruebas ese, ya puedes empezar a trabajar. O sea, tampoco es tan grave como que tienes que aprobar todos los exámenes para recién empezar, sino aprobando el primero, ya te abren una ventana para empezar a trabajar mientras vas preparándote para, bueno, los otros exámenes que son más difíciles, ¿no? Que son de Kennisprüfung, ¿no? Como el de conocimiento, ¿no? A ver si sabes, a ver si eres dentista de verdad, ¿no? Em, un poco creo que eso ha sido la historia, es una carrera larga. Espero que, em, espero que no estemos desanimando a nadie, sino al contrario, como esto parece que es para valientes. Yo quiero preguntarte eh, Sí. o sea, ¿qué impacto ha tenido en tu vida? O sea, ¿realmente ha valido la pena hacer todo esto? Porque lo que estás contando es como una odisea. ¿Cuántos años han pasado hasta que empezaste a trabajar como odontóloga? ¿6? O sea, ya con todas las Sí. de la ley, ya completamente, ya no.
3 y medio, cuatro, Ah, cuatro diría yo. en 4 años fue todo esto. Porque Sí, es un sí. proyecto de vida igual, 4 años de tu vida, ¿no? Es como, Claro, de todas maneras, pero empecé a trabajar, o sea, claro, si lo vemos completo, todo culminado, casi 4 años, pero antes ya había empezado, recuerdo 2 años, o sea, casi como que a los 2 años, yo ya empecé a trabajar como dentista, de ok. haber llegado a Alemania. Y bueno, claro, has hecho una familia en Alemania, has hecho una vida en Alemania, pero eh, no sé, es mucho esfuerzo, ¿no? ¿Crees que ha valido la pena? ¿Por qué? ¿O qué ha tenido un impacto en tu vida? ¿Realmente ha cambiado tu Sí, vida? totalmente, claro, claro que sí, sí. Lo que pasa es que, claro, todo depende pues de la realidad que uno tuvo ya en su Mm, país, ¿no? Y la realidad que yo tenía en mi país pues era otra, era una Cheryl que recién había culminado la universidad, hija única, madre soltera, una mamá que lo había dado absolutamente todo porque yo salga adelante y que ya no tenía más para dar y ahora era mi turno darle a ella. mm, Entonces venir a Alemania definitivamente hizo eso posible, que ya siendo yo dentista acá y con lo que ganaba acá, pues yo le pueda dar a mi mamá para empezar una mejor calidad de vida, que yo empecé a viajar. Yo creo que eso no hubiese sido tan posible si me hubiese quedado en Perú. Me hubiese tomado más tiempo definitivamente. mm. Empecé a viajar, ahora estoy haciendo una especialidad en odontopediatría. Este, sí se ha cambiado mi vida definitivamente. Desde que yo llegué, incluso mi prima ahora también está viviendo en Alemania, me Mm, siguió, que es como mi primita, mm. así que también impactó en mi familia, Ok. porque ella empezó a estudiar alemán desde que yo me vine y sí han habido muchos cambios y ahora que ya pues, como lo has dicho, tengo una familia, Mm. me casé. Ahora tengo una bebé, así que sí, yo definitivamente no me arrepiento de nada. Yo lo volvería a hacer todo nuevamente y ha valido 100% la pena, sí. Ok. Bueno, habrá gente que escuchará lo que estás contando y pensará, ya, yo también quiero, estoy dispuesto a esforzarme igual que Cheryl se ha esforzado todo este tiempo. Pero acá me nace una pregunta, ¿realmente hay espacio para odontólogos latinoamericanos en Alemania? Porque se habla mucho de médicos, ¿no? Alemania necesita médicos, se habla mucho de enfermeros también, ¿no? O de Pflege, como de no solamente enfermeros, sino personas que están al cuidado del adulto mayor. Hace mucha falta eso acá. También ingenieros, ¿no? Pero Sí, bastante. odontólogos es como una cosa que yo siento que está ahí en una bisagra, porque son como médicos, pero al mismo tiempo no lo son. Entonces, incluso si abres esa lista de profesiones demandadas, Y confirmadas se por el... encuentra. ¿Está? ¿Está ahí en esa Sí. lista? Ah, sí está. O sea, sí es una profesión demandada en Es Alemania. una profesión demandada, pero yo siempre soy muy honesta con esto también, porque no es que yo les diga, sí, vengan todos, vengan, pero ojo, se necesitan odontólogos que ya hayan culminado con el proceso de homologación y no Ok. únicamente con el proceso de homologación, sino también con el assistant site, porque sí hay muchos Stelle, hay muchas posiciones para dentistas. A mí me paran saliendo todos los días, sobre todo en las regiones, por ejemplo, de Baviera, en las regiones de Sachsen-Anhalt, Ya. Thüringen. Entonces, en esas regiones sí hay más necesidad de dentistas, pero aquí viene que la demanda, aquí también actualmente en Alemania, pues hay muchos, ¿no? Hay mucha migración. Entonces, claro, vas a competir con otros dentistas y quizás si tú recién estás empezando, vas a competir con varios también que recién están empezando y ellos van a preferir al que ya haya terminado con el tiempo de asistencia. Mm, ¿Por qué? Porque en Alemania, en el sistema de salud acá, si tú eres un odontólogo que todavía está en el asistencia y que recién ha salido de la universidad o recién ha culminado con el proceso de mm. homologación y tú quieres trabajar con el seguro público no te da un budget, ¿cómo se le dice budget? Por supuesto. Em, el presupuesto que le da a un odontólogo que recién se ha graduado, que recién ha terminado con el proceso de homologación, es menor al presupuesto que le dan a un odontólogo que ya culminó con el tiempo Mm, de la asistencia. Entonces, sí se necesitan dentistas, pero se mm, necesitan dentistas que hayan culminado absolutamente con todo y no en todas las regiones. En ciertos estados federales sí y en ciertas regiones en la zona rural, mm, no tanto mm. en las ciudades. En las ciudades, pues, es mucho más complicado. Claro, uno se imagina Alemania y dice, ah, voy a vivir en Berlín, en Múnich, en Hamburgo, pero muchas veces la falta de personal está en los pueblos, en las ciudades pequeñas, porque hay menos
menos gente que quiere vivir ahí. Todos quieren irse a la ciudad, entonces ahí es donde a uno le toca a veces ir cuando recién llega, ¿no? Em, y bueno, otra cosa que te quería preguntar es ya algo más práctico sobre el trabajo. ¿Cómo es? ¿Cómo es no sé si nunca trabajaste en Perú en un estudio, en un consultorio odontológico, ¿no? Pero ¿qué diferencias hay? Porque acá yo siempre hago el chiste, ¿no? De que cuando uno va al doctor, tu primer choque cultural es que la cita médica dura 1 minuto y te recetan té, ¿no? Y uno se va con que el doctor te ha dicho que tomes té y te vas a curar. Es lo mismo Sí, en el mira, dentista, es así de pragmático, como de práctico, de ya, listo, ¿te vas? Ok, sí, volvemos, sí, sí, no, depende. Volvemos también nuevamente al sistema de salud alemán. Ya uno bien integrado empieza a hablar un poco más de política aquí en Alemania. Y el detalle es que el sistema de salud, como te digo, el budget, el presupuesto que están dando actualmente en el sector de odontología ha sido un poco, lo han acortado. Entonces, tú, por ejemplo, tú sacas tu cita con el dentista y tú vas a que te vayan a hacer un control, ¿no? ok. Que te vayan a hacer un chequeo. Entonces, lo que el dentista gana por ese chequeo a veces no supera depende, puede ser que no supere los 40 euros, máximo a 60. Ya. Y de todo esto, tú tienes que sacar el sueldo del asistente, tienes que sacar el sueldo de la recepcionista, tienes que sacar el amite, ¿no? La renta, el Mm, agua, la luz, los materiales. Entonces, como que ya la gente ahorita actualmente, los dentistas, especialmente en zonas, en ciudades grandes, las citas son muy rápidas. mm, Llegas y la cita a veces no dura más de 15 minutos porque el budget, el presupuesto no da para más. mm, Ahora, si eres un paciente privado y obviamente por el seguro pues vas a recibir un poco más, el dentista se puede dar más tiempo, ¿no? Esto es algo ya. que no conocemos en Perú, que casi todo, siempre que vas al dentista es Privado. completamente privado. Exacto. Entonces aquí eso funciona diferente, por ejemplo. Pero también yo personalmente, a mí me encanta, amo la odontología, entonces lo que me gusta aquí de Alemania, del trabajo en general, es que es todo muy bien organizado y yo tengo un asistente y tengo una recepcionista y tengo a veces hasta dos asistentes, que eso es un lujo en realidad ahorita porque faltan muchos asistentes dentales. Entonces, y tienes mucho, y hay mucha tecnología y todo de última gama, casi Ujú. la mayoría, casi siempre. Entonces es algo sí es muy diferente a lo que yo conocí en Perú, que también trabajé en Perú, pero no mucho tiempo, hice muchas prácticas donde pues sí, sí era diferente. Y lo que me gusta también es el paciente, por ejemplo, él reserva su cita y va casi siempre, llegan puntual a la cita Puntual, y la claro. cita se reserva con tiempo. Y todo eso me gusta mucho, hay mucha organización, mucho orden, algo que no tenía en Perú. Claro, en Perú a veces me imagino, pues, ¿no? Que la gente Hacen la cancela la última hora, cita a ay, te última avisan. hora o se aparecen nomás, ¿no? Y el tema ya el trato, o sea, los colegas, uno a veces tiene miedo de, oh, pero ¿cómo será en alemán? No sé, hay muchos odontólogos extranjeros, una buena valoración de los odontólogos extranjeros o hay cierta competencia, fricción, o cómo es como el clima laboral en un consultorio dental en Alemania. Mira, en base a mi experiencia, yo en general he tenido una buena experiencia, pero claro, se escuchan todo tipo de historias, ¿no? Es que también depende mucho, claro, de la odontología que uno ha aprendido. Y yo estudié en una buena universidad. Yo considero que la Universidad San Martín de Porres realmente prepara muy buenos dentistas porque pues estamos con todo muy influenciados por la escuela americana. Entonces, yo creo que no tuve mucho problema en ello, casi nada. Tuve que aprender de todas maneras muchas cosas de mis colegas, claro, em, pero no tuve problemas al respecto, pero sí he escuchado de experiencias de otros colegas, que claro, pues a veces en los tratamientos tenían tratamientos, ideas de tratamientos todavía que ya actualmente no se usan en este país, en países Ujú. de primer mundo. Entonces ahí sí había un poquito de roce, Ya. pero no, al menos no ha sido mi experiencia. Ujú, ujú. No has sentido como nunca como cierta, no sé, como que te cierran o discriminación o como que no, claro, Por parte de los colegas, porque uno llega con, jamás, pero tengo que contar una experiencia. Ay, sí, disculpa, te sí, interrumpí. dime.
Una vez sí, cuando estaba, me pasó una vez, pero en ese momento creo que no lo sentí tan real, pero ahora que lo comento, sí, cuando todavía estaba en este proceso en el que estaba pasando por el Fachsprachprüfung, todavía no tenía la completa homologación, también a veces yo hacía pues limpiezas dentales, que tengo que contar acá que no es algo que normalmente hagan los dentistas acá, las limpiezas Ok. dentales sobre todo van para las higienistas y los asistentes Ya dentales. los asistentes. Entonces, llegó una paciente que sí no se quiso hacer la limpieza profesional conmigo, e incluso mi jefe salió y le dijo, ¿por qué no te quieres hacer la limpieza profesional con La ella si ella es peruana. dentista? Y la paciente simplemente no quería dar razón, únicamente dijo, no quiero la limpieza dental con ella. Ejé. Entonces, sí, o sea, sí, sí me pasó una experiencia en Colonia. Yo no me sentí mal, honestamente, como que dije, bueno, qué tonta dije, porque pues si quiere hacer la limpieza dental con la asistente, que no sabe hacer muy buenas limpiezas dentales, pero allá ella. Pero ahora que lo veo pues en retrospectiva, dije, eso sí fue quizás una experiencia de racismo. Bueno, eso puede pasar en cualquier lugar, ¿no? Y bueno, no sé, de todas las experiencias te Claro, tocó una, no lo veo tan, siempre hay gente no es una buena y gente constante, mala. ¿no? Claro, en todos lados, en Perú estoy seguro que también habrá algún tonto que dice, no, Yo tengo que decir algo, ese no me gusta, ¿no? Como, sí, no, en Perú yo sufrí más racismo que acá. Acá ha sido, esa es la única experiencia que tengo, en Perú fue más. sí. Em, y el tema del idioma, ¿qué tanto realmente, claro, uno tiene que aprobar los exámenes y esto, ¿no? Porque si no pruebas, no te dan los papeles. Pero ya en la práctica, ¿realmente se necesita un nivel tan alto del idioma? ¿Basta con un intermedio? O no sé, ¿cómo ha sido tu experiencia y cómo has Eh, resuelto ese problema del idioma, ¿no? sí se necesita un nivel alto de todas maneras, no tienes que declinar perfecto. Yo hasta ahora, tengo que ser honesta, cometo muchos errores gramaticales al respecto, no declino siempre bien. Pero sin embargo, sí, sí, por ejemplo, lo que pasa es que ya acá el dentista y también una diferencia grande en Perú es que tú acá como dentista no eres simplemente médico de dientes, sino que realmente te ven casi como a la par de un médico, Mm, porque tú tienes que estar en constante, hay muchos pacientes que tienen diferentes enfermedades sistémicas ya. crónicas con las cuales hay que estar siempre en contacto con los médicos. Yo llamaba mucho a los cardiólogos, a los endocrinólogos, estaba en constante contacto con ellos. También, por ejemplo, si algo sucede en la praxis, tienes que llamar al Notfall Arts, o sea, tienes que tener un nivel del idioma bueno, sí, muy Mm, bueno para poder estar en constante comunicación con colegas también de medicina humana. Y, por ejemplo, no solo ellos, sino que a veces te toca también llamar a los seguros dentales ya. y habían casos en los que yo tenía que llamar y decir, este tratamiento tienen que ustedes pagarlo tal cual razón médica y tenía que justificarlo, tenía que llenar varios documentos también Mm, para los seguros. Entonces sí necesitas un buen nivel de alemán, sin duda. claro, claro. Por lo menos un Estamos C1. trabajando con pacientes. Claro, un C1 lo mínimo diría, ¿no? O no sé. ¿Y cómo lo resolviste? Bueno, ahora tienes un marido alemán con el que me imagino puedes practicar un poco, pero no siempre lo tuviste, ¿no? Entonces, o sea, cómo ha sido el tema, cómo has resuelto el obstáculo del idioma? Claro, mi esposo me ayudaba, pero también mi esposo no es dentista, no es médico, y me ayudaba en lo que podía, pero la verdad es que me tocó ser muy terca. Mm, Eh, yo molestaba mucho a mis colegas y a las asistentes dentales, sobre todo al inicio, les decía, cada vez que teníamos una pausa, yo llamaba al asistente por favor que tenía tiempo y me sentaba con ella y le decía, por favor, dime cómo se llama este instrumento, yo lo escribía, corrígeme, ahora ujú, dilo, y yo lo repetía. ujú, También me tocó grabar a mi jefe cuando él hablaba, cuando él daba las consultas, yo lo grababa, con su permiso, claro que está, y yo escuchaba cómo él daba las consultas, cómo él se comunicaba, en casa lo escuchaba, me ponía los audífonos, lo escribía y así lo repetía. Entonces toca ser muy, muy terco, toca ser mm, muy estudioso, la verdad, muy responsable con eso, sí, sí. claro. ¿A clases fuiste también? Bueno, fuiste al Goethe en Perú para hacer el A1, creo, ¿no? Y el Eh, resto, estuve en mm, estuve aquí en Alemania en el FHS, en el ah, ya. Volkshochschule, hasta el nivel B1.
hasta el nivel B1 y honestamente el B2 visité solo 2 clases, después ya no lo visité, el resto lo he aprendido de manera didáctica, pero no lo recomiendo porque justamente por eso quizás no declino muy bien. No lo sé, No, yo creo no que lo sé, eso es esa es la historia de muchísimos, ¿no? O sea, y yo ¿cierto? siento que los alemanes en general, si tú te comunicas bien, les da un poco igual si declinas. A nosotros en español es lo mismo. Si alguien me dice, me saqué la zapato, te ríes, pero no, o sea, te da igual si alguien, te entendiste el mensaje, ¿no? Y acá creo que es lo mismo con las declinaciones, si la comunicación es buena y fluida y no es interrumpida, eh, no es un gran problema, ¿no? Es Mm, cierto, es un poco un complejo mío, porque uno dice, wow, ya como dentista, que tienes que estar como que, ¿no? En un nivel muy, muy bueno. mm, Pero es cierto, al final a la gente, pues eso no le presta mucha atención. mm. Em, Luego, claro, el tema del idioma, uno a veces se queda en la escuela, ¿no? Pero yo siento que más es lo que uno tiene que hacer afuera de la escuela, ¿no? Que adentro, ¿no? Em, Luego, algo más, ya me contaste sobre la homologación. Por acá veo que han hecho una pregunta, pero que es una pregunta más, una petición. Dice Michelle Negrón, dice, ¿alguna recomendación o comentario para arquitectos? Bueno, esa pregunta no es para en vivo, pero hay una lista de personas que queremos entrevistar en este proyecto y hay uno que es arquitecto, así que es probable que sea el próximo. ¿Ok? Em, ¿Tuviste algún mentor, asesor? Porque uno llega y no existe un manual, un libro que te diga ya tienes que hacer esto, 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 esto. Tú tienes que ir como averiguando por todos lados y, ay, no, por acá no era, y esto, y dónde, y quién sabe hacer. O sea, para todo, desde los pagos que tienes que hacer, los trámites, los exámenes, inscribirte y ir como descubriendo todo, ¿no? ¿Existió alguna persona, mentor o alguien que te ayudó a recorrer este camino o tú sola lo hiciste todo? No, desde el inicio, claro, al inicio sí entré a un grupo en Facebook donde encontré a una amiga Mm, muy querida que hasta ahora tengo que me dijo, mira, tienes que enviar, tienes que averiguar acá donde lo tienes que hacer, pero no más nada. mm, Porque ella estaba en otra ciudad. El resto lo hice todo por mi cuenta, que fue la verdad un proceso bastante cansado. Claro, al final yo lo cuento muy bonito, pero el proceso de homologación es un proceso muy mm, frustrante. ¿Vale la pena? Para mí sí ha valido la pena, pero ha sido muy frustrante. Ha habido muchos momentos en los que también, claro, y también he llorado de la mm, frustración porque mm, cambiar las visas no es fácil, etcétera, etcétera. ujú. Se nos va a ir acabando el tiempo. Quiero pasar a un poco a lo más personal, regresar a la parte personal y es, ¿qué errores crees que cometiste? Porque todo lo que cuentas es como, wow, ¿no, Cheryl? Y que encontraste todos estos monstruos y tú solita los derribaste. Em, pero no sé si nos puedes contar qué hiciste mal, ¿no? ¿Qué error cometiste que dijiste, esto no lo debía haber hecho así? Y como recomendación también para que otros no lo cometan, ¿no? Ujú. Yo siempre recomiendo informarse lo mejor posible. Yo sé que esto es muy repetido, pero siempre tratar de... Lo que pasa es que Alemania a mí me dio una lección que me tocó aprender ahí, no aprendí al inicio, sino con el tiempo, que ser organizada. Mm, Eso como peruana a mí, claro, ya los peruanos estamos muy acostumbrados a todo último minuto. Y eso para mí fue una lección, una cachetada, porque por no ser muy atenta a ciertos procesos, por ejemplo, hubo una vez en la que después de empezar a trabajar como dentista, tú tienes que cambiar la jubilación. Normalmente se recibe el Deutsche Renteversicherung, no todos, pero como tú como dentista, tú estás dentro de otra asociación y a mí me enviaron una carta que yo no entendí muy bien y no le presté más atención. Y después a los 2 meses me enteré de que ya tenía una deuda como de 3.000 euros. Sí, porque tenía que haber mandado la carta a tiempo de regreso y haberla firmado. Y yo no entendí muy bien eso, honestamente, pero claro, si yo me hubiese puesto un poquito más atenta a eso y no hubiese estado tan pendiente de otras mm, cosas, a los procesos burocráticos, creo que hay que prestarles mucha atención y mm. realmente sí.
Ese fue un error quizás. Otro error que mirando atrás y digo, creo que es en general ello, informarse bien sobre todos los procesos que hay y realmente sobre todos los documentos que tienes que traer, Mm, estar muy atento. Creo que ujú, eso sería. ujú. ¿Y cuáles son los consejos que das siempre a bueno, tal vez puede sonar un poco cliché, ¿no? Que seas perseverante, pero igual quiero hacerte esa pregunta. ¿Qué le aconsejas a las personas que están interesadas en venir a Alemania? ¿Es realmente el sueño americano, digamos? O sea, es como o no sé, desde tu experiencia, ¿no? ¿Qué cosa crees que hay que tomar en cuenta? ¿Qué consejo darías a Siempre las... repito lo mismo, tienes que tener muy, muy en claro cuál es tu motivo, por qué te Mm, estás yendo a otro país, qué te mueve a dejar tu exacto. lugar, tu cultura, tu idioma, tu familia. Tiene que ser un motivo fuerte, ¿eh? Mm, Porque ya cuando estés en el proceso de integrarte a este nuevo país, se te van a presentar muchos obstáculos. muchos, sí. Fácil no es realmente Martín y yo que estamos acá ya hace varios años, es un proceso que integrarte no es fácil, no es Mm, fácil tampoco. Empezar desde cero, tanto en lo profesional como en lo personal, volver a hacer amistades. ujú. Te encuentras con muchas nuevas situaciones con las que vas a tener que lidiar y tu motivo tiene que ser muy fuerte. ¿Por qué te mudaste? ¿Por qué decidiste hacerlo? Entonces siempre digo, tu motor y motivo, como la canción de Grupo 5 tiene que estar muy, muy Mm, clara, mm, definitivamente, porque después eso va a ser ese va a ser tu ancla, va a ser lo que te va a llevar a pasar por todo esto y decir, sigo acá y sigo aquí, esta es mi razón por la cual yo estoy acá. Sí, puede ser un poco cliché, pero es la verdad. que suena cliché porque uno no lo vive, ¿no? Pero cuando lo vives dices, "Uy, que es verdad, ¿no? Porque mucha gente, no sé, desde mi experiencia, yo creo que mucha gente, la cultura peruana es así, ¿no? Es como uno dice, ya, ahí veo, ¿no? Pero no, ahí veo. Entonces como que uno va dejando las cosas para el momento y va resolviendo de manera sorpresiva, ¿cómo se dice? Improvisando, ¿no? Somos muy improvisadores nosotros y el alemán es todo lo contrario, ¿no? Es como recontra planificado. Entonces cambiar Sí. ese chip, mindset, mentalidad, como lo quieras llamar, es muy difícil y tú crees que es fácil, pero es muy difícil, como aprender a pensar cómo se hacen las cosas acá. eh, me- lo entiendes cuando estás acá, ¿no? Y dices, pero ¿por qué no preparé todo esto antes de venir? ¡Qué tonto! ¿No? Y tal vez cuando estabas en Perú pensaste, allá veo, ¿no? El idioma, allá lo resuelvo. Los papeles, allá lo veo, ¿no? Acá hay una persona que ha hecho una pregunta, no me quiero ir sin responderla, que preguntan algo muy puntual, que es, ¿cuánto dinero más o menos gastaste en la homologación? Eso también depende del estado federal al que llegues, pero en la homologación, o sea, solo los exámenes, más o menos alrededor de 4.000 euros, porque los Mm, exámenes son tres, o sea, al final terminan siendo cuatro. Los tres primeros cuestan 500, 1.500. El segundo cuesta un poco más de 1.000, ahí vamos como 2.500. Y luego también gasté en traducciones como 700 euros. mm. Y por ahí me estoy olvidando de algo más, creo que apostillarlo y todo ello, así que yo diría alrededor de 4.000 euros. Ok, ok. Pero no tienes que pagar todo de una, porque en tu caso lo que... em, Vas pagando por examen cada vez que vas a dar un examen, pues antes, ¿no? claro, Y además el primero es de idioma, entonces ahí ya puedes conseguir un trabajo y con esos ingresos ya puedes como ir resolviendo paso a paso el tema de la homologación, ¿no? Ir pagándolo, ¿no? Y recuerda que el Estado de Alemania también, dependiendo de la carrera, si es una carrera que se encuentra dentro de la lista de lo que, ¿no? que se necesitan, también ayuda Sí, económicamente un poco. sí, sí, genial. Bueno, se nos acabó el tiempo, no sé si Larisa está por ahí. Acá está. No sé si tú también tienes alguna pregunta, tal vez. Sí, bueno, creo que hemos hablado de muchos temas. Muchísimas gracias, ha sido súper interesante, creo que para todos acá. Bueno, aprovechamos tal vez una persona que tenga una pregunta urgente que se le pasó. Ujú. Em, si no podemos esperar tal vez un momentito, pues si llega algo. Sí.
O lo que quizás podemos ir recomendando, porque veo que no solo hay odontólogos, me parece que también hay gente de otras carreras, es pues que existe la Anerkennungsfilter, me parece que se llama, es parte de la página de Make It in Germany, donde tú pones tu carrera en Ah, inglés y te empieza a, ¿no? Es como una guía y al final te dice dónde ya. tienes que llevar el proceso y qué es lo que tienes que realizar. Quizás podría ser un Te, tip. sí, te Bueno, ubica un Luz, poco, ¿no? excelente, Luz, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. Justo llegamos a una hora. Gracias, Martín, por la excelente entrevista. Shelly, la invitada de hoy día. Y bueno, gracias a todos los y las participantes de hoy. Bueno, vamos a tener esa charla con otro profesional el siguiente mes, así que puedan pasar la voz. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. Chao, cuídate.